Timor Oriental, también conocido como Timor-Leste, es uno de los países más jóvenes y menos conocidos del mundo, y sin embargo, su historia, cultura y complejidades modernas son tan intensas como fascinantes. Para entender a Timor Oriental, primero debemos situarnos en el mapa. Se trata de un pequeño país insular ubicado en el sudeste asiático, al este del archipiélago indonesio, compartiendo la isla de Timor con Indonesia. Su territorio incluye la mitad oriental de la isla, además del enclave de Oekuse dentro de la parte indonesia de Timor Occidental, y las islas de Atauro y Jaco. A simple vista, Timor Oriental podría parecer un rincón olvidado del planeta, pero en realidad ha sido escenario de luchas coloniales, ocupaciones brutales, y una tenaz batalla por la independencia. Su pasado está profundamente marcado por el colonialismo portugués, la ocupación indonesia, y una independencia que llegó con un alto costo humano. Pero más allá de su trágico pasado reciente, Timor Oriental es un país lleno de contrastes, belleza natural, diversidad étnica y una complejidad cultural inesperada. Empecemos por algo que la mayoría de las personas no saben. Timor Oriental es uno de los pocos países de Asia cuya lengua oficial es el portugués. Esto se debe a que fue una colonia portuguesa durante más de 400 años, desde el siglo XVI hasta 1975. Durante ese largo periodo, Portugal mantuvo una presencia colonial bastante débil, más enfocada en el comercio de sándalo que en el desarrollo institucional. Sin embargo, el legado portugués perdura hasta hoy en la lengua, en la religión católica profundamente arraigada y en ciertos aspectos de la cultura urbana. Pero la lengua portuguesa no está sola. El otro idioma oficial es el tetun, una lengua austronesia hablada por la mayoría de los timorenses y que ha absorbido una enorme cantidad de vocabulario portugués. Además, hay una veintena de lenguas locales reconocidas como idiomas nacionales, lo que convierte a este pequeño país en un verdadero mosaico lingüístico. Las comunidades hablan idiomas como el Macasay, el Fataluku, el Bunak, el Kemak o el Mambay, y cada una de ellas mantiene tradiciones propias, con sistemas de creencias, músicas y danzas que han resistido los embates del tiempo. La independencia de Timor Oriental, proclamada el 20 de mayo de 2002, fue el resultado de una lucha larga y sangrienta contra la ocupación indonesia, que comenzó en 1975, tras la retirada de Portugal y un breve intento de independencia unilateral. Indonesia invadió el país y lo anexó como su 27 provincia, bajo la dictadura de Suharto. Durante 24 años, la población timorense vivió bajo una represión sistemática, con denuncias generalizadas de violaciones de derechos humanos, masacres, desplazamientos forzados y hambrunas. Se estima que más de 200.000 personas murieron, una cifra colosal si se considera que la población total era inferior al 1.000.000 de habitantes. La resistencia timorense fue tanto armada como diplomática. Figuras como Xanana Gusmo, que lideró la resistencia armada desde las montañas, y José Ramos Horta, que llevó la causa timorense a los foros internacionales, jugaron un papel crucial. La comunidad internacional, especialmente después de la masacre de Santa Cruz en 1991, comenzó a prestar atención a la situación. Finalmente, en 1999, tras la caída del régimen de Suharto, Indonesia aceptó un referéndum supervisado por Naciones Unidas. El resultado fue claro. Más del 78% de los votantes optaron por la independencia. La respuesta de los grupos pro-indonesios fue devastadora, una ola de violencia que dejó el país en ruinas. Fue necesaria una intervención militar internacional, liderada por Australia, para restablecer el orden y comenzar la reconstrucción. Timor Oriental nació como nación en condiciones sumamente precarias. La infraestructura estaba destruida. No había un sistema de salud funcional. El desempleo era altísimo y la pobreza extrema estaba generalizada. Más del 40% de la población vivía por debajo del umbral de la pobreza, y los niveles de analfabetismo eran alarmantes. A pesar de ello, el país comenzó a construir sus instituciones democráticas desde cero,
con ayuda internacional, principalmente de las Naciones Unidas, Portugal, Australia y Japón. Hoy en día, Timor Oriental es una democracia parlamentaria joven pero funcional. Su capital, Dili, ha experimentado un crecimiento notable, aunque la mayoría de las zonas rurales siguen siendo pobres y con acceso limitado a servicios básicos. La economía se sostiene principalmente gracias a los ingresos del petróleo y gas natural extraídos del Mar de Timor. De hecho, uno de los mayores desafíos del país es su dependencia del Fondo del Petróleo, una especie de reserva soberana que gestiona los ingresos de los recursos naturales. Pero este fondo no es eterno, y la falta de diversificación económica plantea serios riesgos a largo plazo. Un aspecto que sorprende a muchos es la religiosidad del pueblo timorense. Alrededor del 97% de la población es católica, lo que convierte a Timor Oriental en uno de los países más católicos fuera de América Latina y Europa. Esto contrasta fuertemente con sus vecinos del sudeste asiático, mayoritariamente musulmanes o budistas. Las iglesias están presentes en todos los rincones del país, y las celebraciones religiosas, como la Semana Santa o las procesiones marianas, son eventos centrales en la vida comunitaria. Sin embargo, esta religiosidad convive con creencias animistas tradicionales que aún están muy presentes, especialmente en las zonas rurales, donde se practica el culto a los antepasados y los espíritus de la naturaleza. Uno de los elementos culturales más fascinantes es el ulik, una palabra tetún que significa sagrado o prohibido. El concepto del ulik es fundamental en la cosmovisión timorense. Se refiere a lo sagrado, a lo que no debe ser profanado, y está presente en muchos aspectos de la vida diaria, desde ciertas casas tradicionales que no se pueden habitar si no han sido consagradas ritualmente, hasta árboles, piedras o montañas que son considerados lugares de poder espiritual. Desobedecerlo lulik puede traer desgracias, enfermedades o maldiciones, según la creencia popular. Incluso los políticos y figuras públicas suelen mostrar respeto hacia estas prácticas, aunque sean católicos devotos. La música tradicional, los rituales agrícolas, las danzas del maubere, las batallas rituales simbólicas como el tebe-tebe, todo esto forma parte de un legado cultural que resiste el avance de la modernidad. El tais, por ejemplo, es un textil tradicional tejido por mujeres en telares manuales. Cada región tiene sus propios patrones, colores y técnicas, y estas piezas no solo son decorativas, sino que también se usan como símbolos de estatus, regalos de bodas, o elementos ceremoniales en rituales funerarios. El saber hacer el tais se transmite de generación en generación, y su preservación es hoy motivo de orgullo nacional. Pero no todo es historia y tradición. Timor Oriental también enfrenta desafíos muy modernos. Uno de ellos es la seguridad alimentaria. A pesar de tener suelos fértiles, el país depende en gran medida de importaciones de arroz, aceite y otros productos básicos. La agricultura sigue siendo de subsistencia, y los efectos del cambio climático están afectando la producción local, con periodos de sequía e inundaciones cada vez más frecuentes. La malnutrición infantil es un problema serio, y las tasas de crecimiento infantil están entre las más bajas del mundo. Otro tema complejo es el desempleo juvenil. Más del 70% de la población tiene menos de 30 años, lo que podría ser una ventaja demográfica, pero sin oportunidades laborales, esta juventud se enfrenta a un futuro incierto. Muchos jóvenes migran a países como Corea del Sur o Australia bajo programas de trabajo temporal, enviando remesas a sus familias, pero esto no resuelve los problemas estructurales. La educación ha mejorado notablemente en los últimos años, pero aún hay grandes brechas, especialmente en zonas rurales donde los profesores escasean y las escuelas carecen de recursos básicos. Uno de los símbolos más inesperados del país es el cocodrilo. Según una antigua leyenda, la isla de Timor fue formada por un cocodrilo gigante que se sacrificó para proteger a un niño humano, convirtiéndose en tierra firme. Desde entonces, los cocodrilos son considerados ancestros y protectores espirituales. Sin embargo, también representan un peligro muy real.
Los ataques de cocodrilos de agua salada son frecuentes, y cada año se reportan varias muertes. Esta coexistencia entre reverencia espiritual y amenaza física genera una relación compleja con el animal, que es tanto símbolo nacional como causa de tragedias. En cuanto al turismo, Timor Oriental tiene un enorme potencial aún sin explotar. Sus playas vírgenes, arrecifes de coral, montañas cubiertas de neblina y paisajes rurales intactos podrían convertirlo en un destino de ecoturismo ideal. La isla de Atauro, por ejemplo, es considerada uno de los mejores lugares del mundo para practicar buceo, con una biodiversidad marina impresionante. Sin embargo, la falta de infraestructura turística, carreteras mal mantenidas y servicios limitados hacen que el país siga siendo un destino para viajeros muy aventureros, más que para el turismo de masas. Pese a todos los retos, hay señales de esperanza. La sociedad civil es vibrante, con organizaciones locales trabajando en derechos humanos, empoderamiento de la mujer, preservación cultural y desarrollo comunitario. La juventud está cada vez más conectada al mundo global a través de las redes sociales, la música, el deporte y el arte. Hay una generación entera que ha crecido en un país independiente, que no vivió la guerra directamente y que está determinada a construir algo mejor. Quizás lo más impactante de Timor Oriental es su resiliencia. Después de siglos de colonialismo, décadas de ocupación, destrucción total y pobreza endémica, el pueblo timorense sigue de pie, sigue cantando sus himnos, contando sus historias, honrando a sus muertos, y soñando con un futuro más justo. Para comprender aún más la complejidad de Timor Oriental, debemos mirar más allá de las estadísticas y los hechos históricos, porque este país no solo ha sobrevivido, sino que ha conservado algo esencial, su alma colectiva. En las aldeas de montaña, donde los caminos se vuelven senderos de tierra roja entre cafetales, los ancianos aún relatan las epopeyas de resistencia bajo los árboles banyan, y no son cuentos para entretener, son relatos vivos que moldean la identidad de un pueblo que aún está en plena construcción. Uno de los temas menos explorados por la comunidad internacional es el sistema de gobernanza tradicional que coexiste con el sistema democrático formal. Aunque en la Constitución de Timor Oriental se establece una república con división de poderes, muchas decisiones comunitarias todavía se toman en función del Consejo de Ancianos, o Lianain, guardianes del conocimiento ancestral. Estas figuras tradicionales actúan como mediadores en conflictos, organizadores de rituales y referentes éticos. Su influencia puede ser mayor que la de un alcalde o gobernador, especialmente en áreas rurales, donde el respeto a la autoridad espiritual y cultural tiene más peso que las leyes escritas en Dili. Esta coexistencia de lo moderno y lo ancestral es particularmente evidente en el ámbito de la justicia. Si bien el sistema judicial formal está inspirado en el modelo portugués y es respaldado por leyes codificadas, muchos delitos menores se resuelven mediante mecanismos tradicionales de reconciliación. Uno de ellos es el Naeviti Boot, que literalmente significa desplegar la gran estera. En este ritual, las partes enfrentadas se sientan sobre una estera tejida para discutir sus conflictos ante la comunidad y llegar a un acuerdo basado en la compensación simbólica y el perdón mutuo. Estos actos no solo restauran el equilibrio social, sino que refuerzan los vínculos comunitarios y evitan la fragmentación. La música también ocupa un lugar fundamental en la vida timorense. Más allá de las danzas rituales o de las canciones religiosas, existe una tradición oral de canto narrativo que transmite la historia de los clanes, los linajes familiares y los episodios de guerra. Muchos jóvenes hoy fusionan estos estilos tradicionales con influencias modernas como el reggae, el hip hop y el rock, creando una nueva identidad sonora que mantiene el espíritu ancestral mientras dialoga con el mundo contemporáneo. Grupos como Galaxy o artistas como Ego Lemos han ganado reconocimiento internacional, utilizando el arte como puente entre generaciones y culturas. En el plano ecológico, Timor Oriental es un país aún relativamente virgen, pero profundamente amenazado. Su geografía es accidentada y hermosa, con montañas que superan los 2000 metros,
bosques húmedos y una costa salpicada de playas solitarias. Sin embargo, la deforestación es una realidad silenciosa que avanza sin descanso. Gran parte de la población depende de la leña para cocinar y calentar sus hogares, lo que ha provocado la pérdida de cobertura forestal en muchas regiones. Esto, sumado a prácticas agrícolas tradicionales como la quema de terrenos, ha intensificado la erosión y la degradación de los suelos. Además, el cambio climático afecta de manera desigual a este pequeño país. Las lluvias son cada vez más erráticas y las sequías más prolongadas. Las tormentas tropicales, como la devastadora tormenta Seroja en 2021, han destruido cultivos, caminos y hogares, dejando a miles sin acceso a comida ni agua potable. El país no cuenta con una infraestructura robusta para enfrentar estos fenómenos, y el impacto se siente con particular crudeza en los sectores más pobres, que son también los más numerosos. Sin embargo, también hay iniciativas alentadoras. Jóvenes activistas están promoviendo prácticas agrícolas sostenibles, reforestación comunitaria y educación ambiental. Algunas aldeas han declarado bosques sagrados como zonas protegidas, donde está prohibido talar árboles o cazar animales, no por decreto gubernamental, sino por convicción cultural. Estos lugares, considerados moradas de los espíritus ancestrales, se convierten en refugios de biodiversidad que conectan lo espiritual con lo ecológico. Uno de los aspectos menos conocidos de Timor Oriental es su diversidad étnica interna. Aunque el país es pequeño, está dividido en una treintena de grupos etnolingüísticos que a menudo tienen costumbres, arquitectura y vestimenta distintas. En el este, el grupo Fataluku mantiene tradiciones que difieren radicalmente de los Mambay del centro o los Tetún del litoral. Algunos clanes tienen estructuras matrilineales, donde la mujer es el centro de la herencia y del poder ritual, lo cual contrasta con la imagen conservadora que se tiene de las sociedades rurales del sudeste asiático. El papel de la mujer en la sociedad timorense está en constante transformación. Durante la resistencia, muchas mujeres participaron activamente en la lucha, como combatientes, mensajeras, sanadoras o protectoras de información crucial. Hoy, algunas de ellas ocupan cargos políticos, lideran ONGs o trabajan como defensoras de derechos humanos. Sin embargo, persisten fuertes desigualdades de género. Las tasas de violencia doméstica siguen siendo altas y muchas mujeres carecen de acceso a recursos económicos propios. El gobierno ha implementado leyes progresistas, pero su aplicación sigue siendo desigual, especialmente en zonas donde prevalece la autoridad consuetudinaria. En el campo educativo, la situación es compleja. La escolarización ha aumentado considerablemente desde la independencia, y cada vez más niños acceden a la educación primaria. Sin embargo, la calidad sigue siendo una preocupación. Faltan profesores cualificados, el material didáctico es escaso y las escuelas rurales, a menudo, se encuentran en condiciones precarias. A esto se suma la barrera lingüística. Muchos estudiantes aprenden en Tetún o en su lengua local, pero los libros están en portugués, lo que genera un desfase pedagógico que afecta la comprensión y el rendimiento escolar. La salud pública también enfrenta enormes retos. Aunque se han construido hospitales y centros de salud, el acceso sigue siendo limitado en áreas remotas. Las enfermedades transmisibles como la malaria, el dengue y la tuberculosis siguen siendo comunes, y la atención prenatal o infantil es deficiente en muchas regiones. Además, los niveles de desnutrición crónica infantil son alarmantes, con consecuencias irreversibles para el desarrollo físico y cognitivo. La dependencia de médicos extranjeros, muchos de ellos cubanos que llegaron a través de programas de cooperación, fue clave durante los primeros años de independencia, pero el país aún está formando su propio personal sanitario. En lo político, Timor Oriental ha logrado mantener una relativa estabilidad, lo que es destacable considerando su historia reciente. La alternancia de poder se ha producido sin grandes conflictos y las elecciones, aunque a veces tensas, han sido mayormente libres y justas. Sin embargo, la política timorense sigue siendo altamente personalista,
centrada en figuras históricas como Xanana Guzmán o José Ramos Horta. Estos líderes, venerados como héroes de la independencia, siguen teniendo un peso simbólico enorme. Aunque su presencia ha contribuido a la unidad nacional, también ha dificultado la renovación de la clase política y la emergencia de nuevas visiones. Uno de los grandes dilemas nacionales gira en torno a los recursos naturales. El petróleo y el gas han sido la principal fuente de ingresos del país, pero los pozos están agotándose y las disputas marítimas con Australia sobre los derechos de explotación en el mar de Timor han generado tensiones geopolíticas. Timor Oriental logró renegociar algunos de estos acuerdos, lo que fue visto como una victoria diplomática, pero la pregunta sigue siendo, ¿qué pasará cuando se acabe el petróleo? La necesidad de diversificar la economía es urgente, pero las alternativas, como el turismo, la agricultura o la pesca, aún no han sido desarrolladas a gran escala. A pesar de estos desafíos, el espíritu emprendedor existe. En Dili han surgido pequeños negocios, cafeterías con wifi que combinan estética moderna con elementos tradicionales, proyectos cooperativos de mujeres que venden artesanías y jóvenes que organizan festivales de cine o de literatura. Estos espacios no solo dinamizan la economía local, sino que también construyen un nuevo imaginario cultural, donde ser timorense no significa únicamente ser víctima del pasado, sino también creador de futuro. Uno de los momentos más simbólicos en la historia reciente del país fue la visita del Papa Francisco, planeada para el futuro cercano. La expectativa de este acontecimiento refleja la profunda religiosidad del pueblo y su anhelo de reconocimiento internacional. Más allá del fervor religioso, la visita papal sería también un acto político, una reafirmación de la dignidad de un país pequeño que ha luchado por ser escuchado y respetado. Y mientras todo esto ocurre en la superficie, en el corazón de Timor Oriental sigue latiendo un tiempo distinto, uno donde el canto de los gallos marca el amanecer, donde las sombras de los antepasados vigilan desde las montañas y donde las palabras antiguas aún tienen poder. En este lugar donde lo moderno y lo ancestral se entrelazan sin anularse, se está gestando algo único, una nación que, a pesar de su tamaño, tiene mucho que enseñarle al mundo sobre resistencia, humildad y esperanza, porque si hay algo que realmente define a Timor Oriental, no son sus heridas ni sus cicatrices, sino su capacidad de sanar colectivamente. Su gente no olvida, pero tampoco se deja consumir por el pasado, y en esa frágil pero poderosa determinación de seguir caminando, incluso cuando el camino no está claro, reside el verdadero milagro timorense, uno que no veremos en los titulares, ni en las estadísticas, ni siquiera en los discursos oficiales. Está en las manos que siembran, en las voces que cantan, en las miradas que no se rinden. Pero para entender completamente la realidad de Timor Oriental, hay que bajar aún más, a la base misma de su tejido social, los símbolos, los silencios y lo que no se dice, porque hay en este país una forma de comunicarse que trasciende las palabras, que habita en las pausas, en la mirada que se desvía al hablar de los muertos, en el gesto de tocar el suelo antes de entrar a una casa ajena. Los timorenses no viven solo en el presente, están, de alguna manera, habitando tres tiempos a la vez, el pasado que no se ha ido, el presente que se sobrevive y el futuro que aún no ha llegado del todo. En muchos hogares, sobre todo en las montañas, la estructura más importante no es la casa donde se duerme, sino el Umalulik, la casa sagrada, construida en madera y paja, con formas triangulares que evocan los antiguos tiempos. Este lugar no es solo simbólico, es el eje espiritual y social de la familia. Ahí se hacen los rituales más importantes, los nacimientos, las uniones, los lutos. Cada clan tiene su propio Umalulik, y protegerlo es proteger la memoria de los ancestros. Algunos han sido destruidos por el conflicto o el tiempo, pero muchos están siendo reconstruidos por las nuevas generaciones, no como acto de nostalgia, sino como una afirmación identitaria. Y esto no es menor, porque en un país donde durante siglos todo lo propio fue sistemáticamente suprimido, la lengua, los rituales, la memoria,
Reconstruir una casa sagrada es también una forma de decir seguimos aquí. El idioma, por ejemplo, sigue siendo un campo de batalla silencioso. El tetún es lengua nacional. El portugués es oficial. El inglés se enseña en las escuelas como lengua extranjera, y en paralelo, sobreviven más de 30 lenguas locales. Este mosaico lingüístico refleja la riqueza cultural, pero también la dificultad de construir una identidad unificada. Para un joven de la aldea de Los Palos, su lengua materna puede ser Fataluku, mientras que la universidad donde aspira a estudiar imparte clases en portugués. Esa distancia lingüística se convierte, muchas veces, en una barrera real para la movilidad social. Los esfuerzos por promover el portugués tienen raíces políticas y sentimentales. Es un acto de reconexión con la historia anterior a la ocupación indonesia, pero al mismo tiempo, genera tensiones con una juventud que siente esa lengua como algo impuesto, extranjero, y muchas veces inútil para la vida cotidiana. El desafío es enorme, como construir una nación plurilingüe que no suprima, sino que celebre esa diversidad sin fragmentarse. La memoria del sufrimiento colectivo también sigue presente, no como algo que se expone todo el tiempo, sino como una brasa escondida bajo las cenizas. En muchos pueblos, hay quienes saben dónde están las fosas comunes de los años oscuros, pero no lo dicen. Algunos sobrevivientes de torturas o desapariciones caminan junto a quienes fueron colaboradores del régimen anterior, y se saludan, se toleran, pero no olvidan. Porque en una sociedad tan pequeña, donde todos se conocen, el pasado no es un museo, es una presencia diaria. Se han hecho esfuerzos institucionales por la verdad y la reconciliación, como la Comisión CABR, que recogió testimonios de víctimas y perpetradores. Sus informes son valiosísimos, pero también dolorosos de leer. Relatan torturas, asesinatos, violaciones, desapariciones forzadas, y aunque se promovió el perdón y la reintegración, muchas heridas siguen abiertas, no porque la gente no quiera perdonar, sino porque no todos los crímenes tuvieron justicia. La política de mirar hacia adelante fue necesaria para la estabilidad, pero a veces ha dejado a las víctimas sin consuelo. Aún así, hay algo extraordinario en cómo los timorenses han manejado esa memoria. No han caído en el odio ni en la revancha. Han optado, como pueblo, por un tipo de dignidad silenciosa, la misma que los llevó a sobrevivir la hambruna durante la ocupación sin dejar de compartir el poco arroz que tenían con el vecino. Esa misma dignidad está en las madres que caminan kilómetros con sus hijos para llegar a una clínica, en los jóvenes que hacen teatro en una lengua que solo su comunidad habla, en los pescadores que salen cada mañana al mar con la esperanza de un día sin tormenta. Y es que el mar también es protagonista en la vida timorense, no solo como fuente de alimento, sino como frontera simbólica. En las costas del sur, donde el océano Índico ruge con fuerza, muchas familias creen que las almas de los muertos viajan a través de las olas. En el norte, donde el mar es más sereno, hay un sinfín de islas, algunas habitadas y otras no, que todavía son consideradas territorio sagrado. La pesca es artesanal, respetuosa, a veces incluso ritual. Pero ahora, con la presión internacional por explotar recursos marítimos, ese equilibrio corre riesgo. Los megaproyectos, como la Zona Económica Especial de Tasimane, han generado controversias. Prometen desarrollo, empleo, ingresos, pero también implican desplazamientos, impacto ambiental y pérdida de control local sobre el territorio. Muchas comunidades costeras ven con recelo la llegada de estas iniciativas, no porque estén en contra del progreso, sino porque saben, por experiencia, que el progreso que viene de afuera muchas veces tiene dueño y precio, y es que el desarrollo, cuando no es participativo, puede ser otra forma de colonización. Timor Oriental ha sido libre políticamente desde 2002, pero sigue siendo dependiente económicamente. Su presupuesto nacional se nutre en gran parte del fondo del petróleo, una especie de alcancía que, aunque importante, es finita. La inversión extranjera es necesaria, pero si no va acompañada de formación local, redistribución y respeto a las culturas, puede agravar las desigualdades en lugar de reducirlas.
La corrupción también es una preocupación creciente, aunque en comparación con otros países de la región el nivel es bajo. Ha habido denuncias sobre contratos públicos, nepotismo y falta de transparencia. La sociedad civil es vigilante y crítica, y eso es un signo de salud democrática. Pero los riesgos están ahí, y los timorenses lo saben, porque un país que ha pagado tan caro su libertad, no puede permitirse perderla por corrupción interna. Y sin embargo, hay esperanza. En las universidades, los estudiantes debaten con pasión sobre identidad, desarrollo y justicia. En las radios comunitarias, las mujeres opinan sobre política, salud y educación. En las aldeas, los jóvenes graban con sus teléfonos canciones en su lengua materna y las suben a redes sociales. En Dili, las paredes hablan, murales con rostros de héroes, mensajes en tetún, grafitis con poesía política. Todo esto forma parte de un movimiento lento pero imparable hacia una ciudadanía consciente. Incluso el turismo, si bien incipiente, comienza a tomar una forma más consciente. Algunos viajeros ya no vienen solo por las playas, sino para aprender del país, para caminar entre terrazas de arroz, para escuchar las historias que no están en los libros. Proyectos de ecoturismo comunitario permiten que familias enteras vivan con dignidad gracias al intercambio cultural, y lo hacen sin folclorizarse, sin disfrazarse para agradar al visitante, sino mostrando su vida real, con orgullo. En ese sentido, Timor Oriental no es solo un país en desarrollo, es un país en construcción profunda, no solo de escuelas, carreteras y hospitales, sino de sentido, de narrativa, de lenguaje. Un país que no quiere ser definido únicamente por lo que le pasó, sino por lo que está eligiendo ser. Porque a diferencia de muchas naciones que nacieron desde arriba, por decretos, por guerras, por tratados, Timor Oriental nació desde abajo, desde el susurro de los ancianos, desde las canciones en cuevas, desde las cicatrices invisibles de las mujeres, desde la resistencia de los niños que aprendían a escribir en la arena. Esa raíz profunda es su mayor fortaleza, y aunque aún queda un largo camino por recorrer, el solo hecho de haber llegado hasta aquí, con dignidad, con identidad y con memoria, ya es una victoria que no se mide en dólares ni en rascacielos, sino en algo más sutil, en el hecho de que hoy, en una pequeña isla del sudeste asiático, hay un pueblo que puede mirarse al espejo y decir, somos timorenses. Y eso no nos lo quita nadie. ¿Y tú, te atreverías a vivir en un país donde los espíritus aún habitan las montañas, donde la libertad se construyó entre susurros y resistencia, y donde el mar no solo alimenta, sino que guarda las almas de los antepasados? Si Timor Oriental te pareció un país sorprendente, lleno de silencios con significado y de historias no contadas, espera a ver lo que pasa en Tayikistán, un lugar donde las montañas esconden pueblos suspendidos en el tiempo, las tradiciones ancestrales conviven con la herencia soviética y el agua de los glaciares define el destino de millones. ¿Te gustaría que lo cuente en el próximo video?